una forma un tanto de simple aplicación de las leyes, ¿cierto? Para la solución de circuitos. Pero ahora vamos a ver ya un método más sistemático. De las corrientes de nodos, que también comúnmente se suele llamar método de los nodos. Este método consiste en aplicación de la ley de Kirchhoff de corrientes y reduce las incógnitas. Habíamos hablado de que el interés era encontrar todas las corrientes y todos los voltajes en el circuito y que el número de incógnitas estaba en relación con el número de resistencias, ¿cierto? Entonces las incógnitas eran 2 veces el número de resistencias, lo que hace que se eleve considerablemente el número de incógnitas y de ecuaciones en el modelo. Este método reduce el número de incógnitas a solamente los voltajes de los nodos. Entonces, ni siquiera es la mitad del anterior método, ¿no? Puede ser menos. Y en base al planteo de este modelo y su solución, vamos a poder encontrar la solución completa al circuito. Bien, para la aplicación del método, simplemente debemos recordar la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Cierto? Esta ley nos decía que en un nodo la suma de corrientes es igual a 0, ¿cierto? Entonces, a un nodo pueden acudir, pueden llegar corrientes o también pueden salir corrientes de él. Y la suma de estas corrientes va a ser igual a 0. Eso en virtud a la conservación de la carga. Por otro lado, la ley de Ohm expresa la relación entre la corriente y el voltaje. Entonces podemos decir de la ley de Ohm que si tenemos dos nodos extremos de una resistencia, estos nodos tienen voltajes VA y VB. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que circula por esta resistencia la podemos obtener como el cociente de la diferencia de potencial y la resistencia. Es decir, si hemos
asignado a esta corriente el sentido de izquierda a derecha o de A a B, entonces la diferencia de potencial debemos tomarla en ese sentido. BA menos BB, ¿cierto? Esa es la diferencia de potencial a lo que hemos denominado simplemente voltaje. Entonces, la intensidad de corriente es el voltaje dividido la resistencia. Ahora, naturalmente que si en lugar de conocer la resistencia, yo conozco la conductancia, G, que es 1 sobre R, entonces esta misma expresión podría verse de esta manera. I igual a G, ¿cierto? Por la diferencia de potencial. ¿Sí? Si cambio 1 sobre R por G en la primera expresión, también podría decir que la corriente es la conductancia multiplicada por la diferencia de potencial. ¿Sí? No olvidemos que el sentido de la corriente está en relación con cómo se tome la diferencia de potencial, cómo se tome el voltaje. Decíamos que la corriente va de positivo a negativo, del más alto al más bajo. Entonces, si el voltaje en A es mayor que el voltaje en B, la corriente va a tener ese sentido de izquierda a derecha. Si sucede lo contrario, si el voltaje en B es mayor que el voltaje en A, esta diferencia del numerador va a ser negativa. Entonces la corriente será negativa y por lo tanto el sentido que hemos asignado de izquierda a derecha se va a invertir, ¿sí? Entonces siempre tomaremos la diferencia considerando el sentido de la corriente. Ok, con esas dos consideraciones podemos entrar al método. Vamos a primero aplicarlo a un circuito, después hacemos un resumen de la metodología. ¿Bien? Entonces entraremos directamente a un ejemplo. Entonces el circuito tiene 3 resistencias, 2 fuentes de corriente. Desde luego que sea que solamente conocemos las resistencias, simplemente podemos calcular las conductancias considerando los recíprocos de estas resistencias, ¿sí? Puedo decir G1 es 1 sobre R1. Y del mismo modo, G2, 1 sobre R2. Y G3 es
1 sobre R3. Entonces, si conozco solamente las resistencias, no me cuesta nada determinar las conductancias. O simplemente dejar los valores de las resistencias para obtener las ecuaciones. Noten que la diferencia está en que si voy a escribir las corrientes basado en los valores de resistencia, voy a usar esta expresión fraccionaria. En tanto que si utilizo conductancias, la expresión de las corrientes ya no es fraccionaria, ¿no? Esa es la única diferencia. Bien, ahora lo primero que voy a hacer es identificar nodos. Debo identificar todos los nodos del circuito. ¿Cuántos nodos tiene el circuito? Fíjense que el circuito lo puedo dibujar de diferentes formas, ¿sí? Podría dibujarlo así. Estos 3 puntos para mí van a ser los nodos 1, 2 y 3. La resistencia R2 está entre el nodo 1 y el nodo 2. De eso no hay duda, ¿sí? La resistencia R1 queda entre el nodo 1 y el nodo 3. Pero también entre los nodos 1 y 3 está la fuente de corriente IS1. R3 está entre el nodo 2 y el nodo 3. Y entre esos dos nodos también tenemos la fuente IS2. ¿Cierto? Entonces queda claramente establecido que el circuito tiene 3 nodos. ¿De acuerdo? Puedo marcar esos nodos aquí en el circuito. Este es el nodo 1. Esto es lo que he llamado nodo 2. Y todo esto es el nodo 3. ¿Cierto? Entonces hay 3 nodos. De estos nodos, lo que voy a hacer como segundo paso es asignar a uno de ellos un voltaje que me va a servir de referencia para los otros nodos. Resulta más cómodo si ese voltaje de referencia lo tomamos como 0.
Entonces, de los nodos identificados, vamos a elegir el nodo de referencia. ¿Ya? A ese nodo de referencia, decía, le vamos a asignar voltaje 0. Y con respecto a ese nodo, a ese 0, tendremos los otros voltajes. Es indistinta la elección de cualquiera de los nodos como nodo de referencia, pero suele resultar más cómodo cuando ese nodo lo elegimos como aquel que tiene más ramas. Esa podría ser una primera consideración para la elección. Otra consideración es que el nodo elegido nos facilite la adopción de voltajes. Y en ese caso conviene, si hay fuentes de voltaje, que el nodo de referencia sea aquel donde concluyen más de una fuente de voltaje. El ejemplo no es el caso porque tenemos puras fuentes de corriente, así que es indistinto elegir cualquiera de los tres. Sin embargo, nos podríamos ir por aquella mención que había hecho de el nodo que tenga más ramas. ¿Sí? Y en este caso sería el nodo 3. Entonces, el nodo de referencia va a ser el nodo 3. ¿De acuerdo? Y a ese nodo le vamos a asignar voltaje 0. Entonces, ya con el nodo de referencia elegido, podemos asignar voltajes incógnita a los otros nodos. No me deja escribir. Asignar. Ya, esta asignación de voltajes, si no hay fuentes de voltaje, es totalmente arbitraria. Si hubieran fuentes de voltaje, esas incógnitas quedarían ya develadas. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con algún otro ejemplo. Entonces, de momento decimos, los otros nodos tendrán voltajes asignados que podemos decir, en la mayor parte de los casos, son incógnitas. ¿Cierto? Entonces me quedan el nodo 1 y el nodo 2. Y esas van a ser las incógnitas. Los voltajes de los nodos 1 y 2. Bien. Entonces, con eso en mente, voy a volver a dibujar el circuito ya con los voltajes que voy a asignar.
Así resulta más cómodo. Entonces hemos elegido de los 3 nodos, este nodo como nodo de referencia y le hemos asignado voltaje 0. Entonces los otros dos, el nodo 1 y el nodo 2, van a ser los que nos van a proporcionar las dos incógnitas. Les voy a llamar V1 y V2 a los voltajes de esos nodos. Entonces, V1 es el voltaje del nodo 1 respecto al 0. Del mismo modo, V2 es el voltaje del nodo 2 respecto al 0. Y aquí están los componentes, ¿sí? Y S1, R1 o G1, como queramos ver. R3 y S2. ¿Cierto? Podría haber puesto también, en lugar de las resistencias, sus conductancias. G1, G2, G3. Bien. Estén atentos, en menos de 10 minutos se va a cortar y nos volvemos a conectar. Bien, ahora lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes a cada uno de los nodos incógnitos. Entonces, el paso 3, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Es 3? Hemos puesto 2, este es 3. Escribimos ecuaciones de suma de corrientes en cada nodo. ¿Bien? Entonces tengo dos nodos, incógnitas, desconocidos. Voy a escribir dos ecuaciones. Y vean la ventaja que nos da este método, ¿sí? Pese a que teníamos 3 resistencias, lo que implica 6 incógnitas, con el método hemos reducido a solamente 2 incógnitas. El voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo 2. Bien. Entonces, en el nodo 1, que lo voy a volver a dibujar acá, están en una rama la resistencia R1, la fuente IS1 y la resistencia R2, ¿cierto? Bueno, aquí están los nodos 0,
y 2, ¿cierto? Estos nodos, 1 y 2, tienen asignados voltajes incógnitos, V1 y V2. Entonces, en este nodo 1, tengo 3 ramas y por lo tanto 3 corrientes. De las 3, me equivoqué con el sentido de esta. Esa va de abajo para arriba. Así. Entonces tengo, decía, 3 ramas y por lo tanto 3 corrientes. De las 3 corrientes en el nodo 1, una ya la conozco, ¿sí? La corriente del nodo, perdón, la corriente que entra al nodo 1 proviene de la fuente IS1. Las otras 2 no las conozco, ¿sí? Pero las puedo relacionar a través de la ley de Ohm. Entonces aquí tengo corrientes que para no confundir con las demás las voy a llamar I sub A e I sub B. Entonces la suma de corrientes en el nodo 1, vean que a las 2 corrientes que van por ramas donde hay solamente resistencias, les he asignado sentido saliente del nodo incógnito. ¿Ya? Eso vamos a hacerlo siempre. Entonces, la suma de corrientes en este nodo la podemos expresar de esta manera. Las corrientes salientes para mí van a ser positivas. Significa que debo sumar IA con IB y también IS1. ¿Cierto? Perdón, IS1 está entrando al nodo. IS1 está entrando al nodo. Como las corrientes que salen, que son A y B, son positivas, la corriente que entra es negativa. ¿Bien? Entonces, positivas las que salen, negativa la que entra, y ese 1 está entrando, por lo tanto es negativa, y esa es la ecuación del nodo 1. Ahora, las corrientes IA e IB, aplicando la ley de Ohm, puedo escribirlas, ya hemos visto, ya sea como el cociente de la diferencia de potencial entre la resistencia o el producto de la conductancia por la diferencia de potencial. Entonces podría escribir esta misma ecuación teniendo en cuenta que IA es la corriente que atraviesa la resistencia R2 partiendo del nodo 1 llegando al nodo 2 como V sub 1, que es el voltaje del nodo 1, menos V sub 2, voltaje del nodo 2, dividido entre R2, ¿sí? La corriente I sub B la tomo como la diferencia de potencial del nodo 1 y del nodo 0, porque ese es el sentido asignado a esa corriente. Entonces debo escribir B sub 1 menos 0 dividido R1. Y la otra, bueno, no es
incógnita, ya la tenemos conocida esa corriente, es la corriente de la fuente. Entonces, esta es la ecuación de suma de corrientes en el nodo 1. Si en lugar de la resistencia R1 o la resistencia R2 conozco las conductancias, entonces esta misma ecuación podría haberla escrito de esta manera. G2 por B1 menos B2 más G1 por B1 menos 0 menos IS1 igual a 0, ¿no? Son la misma ecuación. La única diferencia está en que una considera resistencias y la otra conductancias. ¿Se entiende hasta aquí? Estamos a menos de un minuto, así que para facilitar esto voy a cortar y nos volvemos a escribir la ecuación del nodo 1, tomando como incógnitas los voltajes y V2. Voy a hacer exactamente lo mismo con el nodo 2. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Seguimos. Nodo 2. El nodo 2 tiene también 3 ramas. La resistencia R3, la fuente IS2, y la resistencia R2. En este extremo está el nodo 1 con voltaje V1. Ok, este es el nodo 0. Al igual que en el nodo 1, en el 2 tenemos 3 ramas, ¿sí? Por lo tanto, habrán 3 corrientes. Hay una fuente de corriente, ella de hecho ya determina el sentido de la corriente en esa rama. Sale del nodo. Lo mismo que hicimos en el nodo 1, en el 2 vamos a decir que toda corriente por rama que tenga resistencia sale del nodo. Entonces del nodo 2 sale una corriente a través de R2, la voy a llamar I sub C, y sale también por la resistencia R3 y la vamos a llamar I sub D. ¿Bien? Entonces hay 3 corrientes. La suma de estas 3 corrientes, por la ley de Kirchhoff, debe ser 0. Entonces, suma de corrientes sería positivas las que salen, habíamos dicho, ¿no? Negativas las que entran. En este caso será IC más ID más IS2, ¿sí? Y esa suma es igual a 0. Ahora, cada una de las corrientes la vamos a escribir aplicando la ley de Ohm como dividida en resistencia. La corriente IC, como sale del nodo 2, la diferencia de potencial la tengo que tomar como V2 menos el voltaje del otro nodo, que es el nodo 1, V1, dividida entre
R2. La corriente ID se expresa positiva también como V2 menos 0, ¿sí? V2 es el voltaje del nodo 2, 0 el del nodo 3, dividido R3, y finalmente positivo también, y S2. Y esto es 0. ¿Bien? Entonces, si quiero poner la ecuación basada en resistencias, la tendría de esta manera. Si no me gustan las fracciones en las ecuaciones, puedo cambiar y en lugar de resistencias poner conductancias. Entonces, 1 sobre R2 para mí es G2. Uno sobre R3 es G3. ¿Cierto? Ya sea que quiera trabajar con ecuaciones con coeficiente fraccionario o con coeficiente entero, hay para todo gusto. Entonces, con eso ya tengo el modelo matemático. Como elegí dos incógnitas, el modelo matemático está compuesto por dos ecuaciones con dos incógnitas. Y todo lo que queda es resolver ese modelo. Hagamos ahora ya con valores numéricos, ¿sí? Así completamos el ejercicio. Entonces, para que el ejercicio tenga números, vamos a hacer que IS1 sea 0. No, pongamos entero de una vez. 1 ampere. Esto es IS1. IS2 que sea 2 amperes. R1, 4 ohmios. R2, 5 ohmios. R3, 10 ohmios. Entonces, puedo escribir las ecuaciones que voy a denominar 1 y 2 de esta manera. La ecuación 1 dice B1 menos B2 sobre R2. Entonces, escribiría B1 menos B2 sobre R5. Ya no pongo la unidad, ¿sí? B1 menos 0 es simplemente B1 y R1 vale 4. Menos, y ese 1 que es 1 ampere, eso es 0. Esta es mi ecuación 1. La ecuación 2 la voy a cambiar ahora por los números que ya tengo, como B2 menos B1 sobre 5 más B2 sobre 10 más 2 igual a 0. ¿Cierto? Ningún temor a esa ecuación. La podemos tratar así como está. Entonces, ¿qué voy a hacer para simplificar el cálculo? Voy a multiplicar la ecuación 1 por 20 y la ecuación 2 por 10.
Entonces, ecuación 1 por 20. Eso significa, al multiplicar por 20, se simplifica con el 5. El 20 salió del mínimo común múltiplo, ¿cierto? 20 dividido 5 es 4. Entonces quedaría como 4 de 1 menos 4 de 2. ¿Estoy bien? 20 dividido 4 es 5, entonces será más 5 de 1. Y menos 1 por 20, 20. ¿Sí? Puedo simplificar eso y escribir, es 9 de 1 menos 4 de 2 igual a 20. ¿Sí? Para evitar confusiones la voy a llamar ecuación 3. Y ahora hago lo mismo con la ecuación 2. La multiplico por 10. Con eso tengo 10 dividido 5, son 2. B2 menos B1. 2 B2 menos 2 B1 más 10 dividido 10 es 1. Quedará simplemente B2. Más 2 por 10, 20, igual a 0. Simplifico, tengo un término B1, es negativo. Dos términos con B2, 2 más 1, 3. Y menos 20 como término independiente. ¿Cierto? Y aplico cualquier método de solución. Podría usar determinantes, por ejemplo. ¿Sí? Mis ecuaciones 3 y 4 las voy a escribir aquí juntas. 9 B1, que inclusive podría escribir de esta manera. Directamente con los determinantes. Menos 4. Menos 2. Más 3. ¿Cierto? Por las incógnitas, B1, B2 es igual a 20 y menos 20. ¿Sí? Entonces, B1 lo obtengo del cociente de estos dos determinantes. El del denominador es el determinante de la matriz cuadrada. 9 menos 4 menos 2 más 3. Y el del numerador lo obtengo cambiando la columna primera, la de la incógnita B1, por la columna de los términos independientes. 20 menos 20, y lo demás sigue igual, menos 4, 3. Entonces multiplico cruzado, ¿sí? 20 por 3, 60, y resto 4 por 20. Menos por menos más, cambio el signo a menos, 80. En el denominador lo mismo. 9 por 3, 27, con el mismo signo, y menos 4 por menos 2, con signo cambiado.
Eso me da menos 20 y 19, ¿cierto? Para B2, el mismo trabajo. El determinante del numerador lo obtengo cambiando ahora esta columna por la de los independientes. Entonces mantengo la columna 9 menos 2. Y cambio la segunda columna por 20 menos 20. Aquí sigue lo mismo. Entonces, como en el denominador no cambia nada, seguirá siendo 19. Pero en el numerador tengo 20 por 9, negativo 180. Y 20 por 2, más por menos da menos, cambio a más, 40. Eso es menos 140, ¿sí? Sobre 19. Bien. Entonces ya tengo los voltajes B1 y B2. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? ¿Cuánto es B1? B1 es menos 1,05 voltios, ¿cierto? Y B2. menos 7,36. 736. Bien. Entonces esos son los voltajes de los nodos incógnitos. Y ahora puedo obtener la solución completa. Aquí le llamo solución completa a todos los voltajes y todas las corrientes, por lo menos en las resistencias, ¿sí? Entonces voy a volver a dibujar el circuito completo. La resistencia es 4, 5 y 10, ¿cierto? Aquí teníamos 1 ampere, aquí 2. Solución del sistema de ecuaciones o del modelo matemático es esta, ¿no? Entonces, sabemos que respecto al 0, el voltaje del nodo 1 es menos 1.05 voltios. Entonces, significa que el voltaje en la resistencia 1, la de 4 ohmios, sería menos 1.05 menos 0. ¿Sí? La diferencia de potencial del nodo 1 y el nodo de referencia. Eso me da menos 1.05. Puedo poner ahora en el circuito de esta manera. Más abajo, menos arriba, 1.05. ¿Cierto? La diferencia de potencial del nodo 1 que está arriba menos el nodo 0 es menos 1.05. Lo propio con la resistencia
3, ¿no? La de 10 ohms. El nodo 2 tiene menos 736, el nodo 3, 0. La diferencia de potencial es negativa, ¿sí? Menos, más 736. ¿De acuerdo? ¿Qué voltaje tengo en la resistencia de 5 ohms? A la izquierda, el nodo 1, menos 105. A la derecha, el nodo 2, menos 736, ¿sí? Aquí tengo menos 1, aquí tengo menos 7. Hago la diferencia. Menos 1, menos 7, eso es más 6, ¿cierto? Entonces, como es positivo, habiendo hecho la diferencia de 1 hacia 2, tengo que escribir más 6.31, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Una vez que tengo ya los voltajes en las resistencias, el cálculo de las corrientes es simple aplicación de la ley de Ohm. Divido voltaje entre resistencia y tengo la corriente, ¿sí? En el caso de la resistencia de 4 ohmios, la corriente siempre va de positivo a negativo, entonces va de arriba para, o de abajo para arriba, ¿sí? Y divido 1,05 entre 4. Eso es 0.2, me quedan 2, 25, 6, ¿cierto? En la resistencia de 5 ohmios, de positivo a negativo, la corriente tiene este sentido y la obtengo dividiendo 631 entre 5. 1.26, ¿cierto? En la resistencia de 10, de abajo para arriba, porque siempre va de más a menos. Entonces, en este sentido, 7 dividido 10, 0,74, pongamos. ¿Estamos bien? Y podemos comprobar si está bien nuestro resultado. ¿Cómo comprobamos? Verificando si se cumplen las leyes de Kirchhoff. Debería cumplirse la ley de corrientes. Eso ni cómo dudar, porque de ahí salieron las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en el nodo 1 tengo 3 corrientes. Entra 1 ampere, entra 0,26, ¿cierto? Por aquí entra 1 ampere, por aquí entra 0,26 y sale 1 más 0,26, 1,26, ¿cierto? En el nodo 2 tengo que entran 2 corrientes, 1,26 y 0,74. Entonces, la suma de las 2 corrientes que entran es 2, ¿cierto? Y esa es la corriente que sale. La ley de Kirchhoff de voltajes también tiene que cumplirse. Para eso hago la suma en alguna trayectoria cerrada, por ejemplo esta. Voy a empezar la suma aquí. ¿Sí? Estoy comprobando la ley de Kirchhoff de voltajes.
Entonces, si voy a empezar aquí, el primer voltaje que encuentro es más 1,05. A continuación está más 631, ¿sí? Me estoy moviendo así. Encontré este, pongo el primer sí. Más 631. Luego está este voltaje, ¿sí? Menos 736. Menos 736. Y pruebo si eso es 0. 1 más 6, 7, 36, menos 7, 36, 0. ¿Cierto? A veces puede ocurrir que por diferencia de algún decimal, esa igualdad no sea tan precisa, pero se debe simplemente a el redondeo que hemos hecho en la obtención de las soluciones. ¿Ya? Entonces no se extrañen que al aplicar alguna de las leyes de Kirchhoff no sea exactamente 0 la suma, ya sea de corrientes o de voltajes. Ese error nace simplemente del redondeo que se hace en las divisiones. Cuando no son exactas, uno hace aproximación en las divisiones, ¿sí? Redondea, por ejemplo, al segundo decimal. Y ahí es donde puede haber error. Pero, como les digo, ese error va a ser un error muy pequeñito. ¿Tienen alguna duda? Nada, ok. Les voy a pedir disculpas, pero tengo que suspender la clase en este momento. Tengo que hacer algunos arreglos. La lluvia me ha dejado desubicado. Bien, entonces continuaremos el día, el viernes es feriado, entonces será el día lunes. Para que se distraigan en el fin de semana, les voy a pasar en un momento más por WhatsApp unos ejercicios para que vayan practicando. Bueno, entonces los dejo por el momento.